En el siguiente video vamos a ver dos tipos de selectores especiales, el selector clase y el selector ID. En el programa Visual Studio Code vamos a crear un nuevo documento HTML, entonces le decimos archivo, nuevo archivo, y aquí en la parte inferior derecha abrimos la ventana donde está texto plano y buscamos HTML y damos clic ahí. Y con esto ya sabemos, el programa ya identifica que es el documento HTML. Ahora iniciamos con el signo de admiración y le damos Enter para que el programa nos dé la estructura básica de un documento HTML. Le decimos que el lenguaje es en español. UTF-8, el título del documento va a ser selectores class y ID. Y en el body vamos a hacer un documento muy pequeño para dar ejemplo de qué son estos selectores. Entonces aquí coloquemos un main. Y dentro del main vamos a colocar unas etiquetas básicas. Coloquemos un H1, título del documento. Ahora coloquemos un párrafo, recogemos el lorem ipsum para que nos coloque un texto falso. Olvidé aquí en vista, ajuste de texto. Creo que voy a aumentar un poco más el tamaño de la pantalla. Listo, creo que ahí está bien para que sea claro para todos. Bueno, aquí coloquemos otro título, H2, subtítulo del documento, y aquí coloquemos otro párrafo y lo mismo lorem ipsum para que simule el texto. Vamos a hacerlo con párrafos para que sea fácil de identificar. Párrafo. Aquí cambiamos el lorem para que se diferencien los párrafos. Entonces vamos a guardar el documento donde ustedes venían trabajando. Ustedes la guardarán en la carpeta que corresponda y le coloco aquí el nombre del documento, index, guardar. Voy a mi carpeta, ya lo tengo aquí, index. Voy a crear mi carpeta CSS, voy a decirle link rel style chip y href y le digo .css/style.css. Aquí me faltó cerrar la etiqueta, guardo y voy a crear el documento CSS. Entonces nuevo archivo, le digo aquí en el texto plano cambio a CSS, aquí está CSS y lo voy a llamar aquí en la carpeta CSS, le coloco style, guardar. Y con esto ya tengo mi documento de hoja de estilo para el documento HTML. Vuelvo a la carpeta, reviso, le digo abrir con Google Chrome y tenemos un documento básico en HTML. Vamos a empezar a explicar lo de las clases y lo de las identidades únicas o IDs. Entonces, estos selectores se utilizan para poder luego en CSS establecer ciertas etiquetas que se repitan o que sean únicamente para una identidad única. Entonces, los selectores clase se pueden repetir independientemente de la etiqueta donde se esté trabajando. Ejemplo, voy acá a ese párrafo, le voy a dar ese selector, escribo class, inmediatamente aparece el igual y entre comillas. El entre comillas para colocarle un nombre a esa clase, entonces voy a llamarlo párrafo, o sea la clase párrafo, guardar. Con esto ya voy a poder identificar este párrafo y darle una característica especial en CSS. Voy al CSS y voy a decirle asterisco, espacio, abro llaves y dentro de las llaves coloco box sizing, border box, luego le digo que tenga un margin de 0 y que tenga un padding de 0, luego le digo que el HTML, abro llaves, el tamaño de fuente font size sea, recordemos, 62.5% y le voy a decir que todo párrafo tenga un tamaño de fuente de 1.6 rem, que esto equivaldría a 16 píxeles. Guardo y vamos a refrescar el documento. Listo, cambio el documento totalmente. Ya dejo de tener las características que da por predeterminado el navegador para empezar a tener las características gráficas que estamos dando desde el CSS. Regresamos y le voy a decir que hay dos formas de llamar a la etiqueta clase. Digamos la que acabamos de hacer de esa etiqueta que le llamamos párrafo. La primera es de manera general. Entonces, para llamar una etiqueta clase, mientras que en HTML se les denomina clase con esta palabra, como lo estoy resaltando, en CSS se le coloca punto. Ese punto significa que me va a llamar una clase. Entonces la clase se llama párrafo. Abro llaves, digámosle que sea de 3 rem. Guardemos, solo vamos a diferenciarlo por el tamaño. Y párrafo, ahí está bien, el nombre de la clase y tenemos nuestro párrafo. Esta etiqueta que tiene el selector clase va a tener ese tamaño en la fuente. Guardamos y vamos al navegador y refresquemos. Entonces miren cómo el primer párrafo que se le dio a esa clase rompe con la estructura general que se le dio desde el HTML. Entonces vemos que el primer párrafo se le dio la clase de párrafo. Esta clase hace que tenga una característica especial solamente por este selector. Ahora, si yo copio ese selector, lo selecciono y copio la clase párrafo y se lo voy a colocar al título 2, guardo. Vamos a ver qué pasa con el título.
En ese momento el título 2 lo estamos viendo de esta manera, como se está destacando con este color azul, y en ese momento no tiene ninguna estructura gráfica. Entonces refresco, vuelve y aparece con el mismo tamaño de 3 rem, pero en negrilla porque es un título, y todos los títulos por lo general, si no se especifica la visualización, siempre aparece en negrilla. Entonces aquí toma esa característica. Ahora introduzcamos otra característica en el CSS. Digámosle que el color de la fuente va a ser rojo. Listo, guardamos y vamos a refrescar el documento, y solo aplica a todos los selectores que tengan la clase párrafo. Entonces, como podemos ver en el HTML, en este momento hay dos etiquetas que tienen el selector párrafo: primer párrafo y la etiqueta de título de segundo nivel, el H2, que también tiene ese selector de párrafo. Entonces, ¿qué pasa con las clases? Las clases se pueden repetir a cualquier etiqueta. Hagamos otra etiqueta por acá al final. Digamos aquí una lista desordenada, UL, LI, coloquemos acá ítem y dupliquemos. Listo, tenemos 3 ítems. Faltó la tilde, ítem. Listo, guardamos, refresquemos. Ahí apareció parte de la lista desordenada que estamos destacando en ese color azul. Listo, ahora vamos a este UL, vamos a darle esa clase de párrafo, esa identidad. Guardamos y vamos a ver qué sucede. Y refrescamos. Listo, miren cómo aquí tomó las propiedades de la medida de 3 rem y el color rojo. Entonces las clases se pueden repetir, es una condición que se puede repetir y que se le puede dar a cualquier etiqueta, independientemente si es párrafo, título, lista desordenada. Todo depende del contexto en que esas características gráficas vayan a darle ciertos estilos visuales a esa etiqueta. Listo, guardamos. ¿Qué pasa con las etiquetas ID? Es totalmente lo contrario. Una etiqueta ID en HTML se da espacio, se coloca la letra ID de ID y se le da un nombre a esa etiqueta. Por ejemplo, acá le voy a colocar etiqueta título. Listo. Entonces ese selector es un selector de identidad única que no se puede repetir. Solo se puede colocar ese nombre para esa identidad única de título. Guardamos y vamos al CSS. En el CSS, para llamar un ID se coloca numeral y el nombre que se le haya asignado a ese ID. Para este ejemplo sería la palabra título. Abrimos llaves y vamos a darle un color. Démosle un color azul por el momento, algo muy básico. Guardamos nuestro CSS y HTML y vamos al navegador, refrescamos y aparece color azul, como se indicó en el CSS. Entonces, aquí la característica de darle una identidad única a una etiqueta, se requiere que esa etiqueta solo tenga una característica propia y que no sea común a otras etiquetas. Vuelve y pasa que eso depende de las circunstancias, de lo que uno esté diseñando, de lo que se requiera. Entonces uno muchas veces puede hacer etiquetas clases porque sabe que se van a repetir estilos gráficos, y otras veces uno hace etiquetas ID porque solamente ese estilo gráfico solamente va a afectar a esa etiqueta o a ese contenido del documento HTML. Entonces con esto se utiliza para poder dar unos selectores dependiendo del tipo de contenido que estemos desarrollando. En este caso pues lo hicimos con unos contenidos muy básicos, pero digamos el concepto es ese, en el cual ustedes pueden repetir estructuras gráficas o no. Recuerden que una identidad única no se puede repetir. Digamos, este ID no podría ir, por ejemplo, en este párrafo. Eso genera un problema de sintaxis, aunque visualmente se pueda ver, sintácticamente tiene un error. Entonces lo recomendable es que si voy a colocar un ID a un párrafo o a otra etiqueta, en este caso estoy utilizando un párrafo, se le tendría que dar otro nombre. Entonces ID, voy a colocar tercer párrafo, por decir algo. Sí, sería una identidad única. Guardo. Esa sería la manera de poderlos diferenciar. Recuerden que los ID son identidades únicas, no se pueden repetir, y las clases uno las puede repetir cuantas veces quiera. Copio esa clase y voy a colocarla en el último párrafo. Espacio, guardar y refresco mi navegador. Listo. Entonces aquí vuelve y se repite, ese último párrafo tiene esa etiqueta de selector de clase. Y con esto terminamos esta explicación diferenciando lo que es un selector clase y un selector ID. Nos vemos en el próximo video. Chao.